La noche caía sobre Egipto con un peso invisible. No era una oscuridad común, era una que se arrastraba por las paredes de barro, se colaba entre los huesos de los esclavos y se dormía en los rincones de cada hogar hebreo. Las estrellas parecían estar de duelo, ocultas tras un velo de polvo del desierto. Solo se escuchaban los gritos lejanos de los capataces y los lamentos suaves de un pueblo que ya no recordaba cómo se sentía la libertad. En medio de ese silencio dolido, un niño hebreo llamado Misael, de ojos brillantes como el cobre fundido, se escondía detrás de su madre mientras ésta molía el grano con manos temblorosas. No hablaban. No podían. Porque en Egipto los susurros podían costar vidas. Pero había una palabra que aún se atrevía a habitar en los labios secos del pueblo: esperanza. ¿Cuándo vendrá, madre?, preguntó el niño, con la voz temblando de fe y miedo a la vez. La mujer no respondió de inmediato. Su mirada se elevó al cielo polvoriento, como si tratara de encontrar una señal, un suspiro divino. Luego, con voz baja, como si temiera despertar al mal que rondaba las calles, murmuró: Dios no se ha olvidado de nosotros. Él escucha nuestras lágrimas. A kilómetros de ahí, en el corazón del desierto, un hombre de sandalias desgastadas y bastón en mano descendía de una montaña cubierta por una nube que parecía arder sin consumir. Su rostro brillaba con algo más que polvo. Llevaba en los ojos el reflejo de una conversación con el Eterno. Moisés, el que huyó, el que fue príncipe, el que fue nada, el que ahora era elegido. Su corazón palpitaba como un tambor de guerra. Tenía instrucciones, tenía poder, pero también miedo, mucho miedo, porque ahora debía enfrentarse al imperio más poderoso del mundo con nada más que la voz de Dios en su interior. Al llegar al pie de la montaña, Aarón lo esperaba. Sus ojos se cruzaron y no necesitaron palabras. Lo sabían, el tiempo de la esclavitud se había acabado. La arena se levantó con el viento, como si incluso la tierra presintiera que algo estaba por suceder. Y mientras Moisés avanzaba hacia Egipto, cada paso retumbaba como una profecía. Iba a desafiar al faraón. Iba a liberar al pueblo. Iba a despertar a un Dios que parecía dormir. Y en los rincones más oscuros de las chozas hebreas, sin que nadie lo viera, una pequeña llama se encendía en cada corazón. El despertar había comenzado. Y entonces, una orden se escuchó en los cielos. Una orden que cambiaría la historia para siempre. Las puertas de la gran ciudad de Pi-Ramsés crujieron al abrirse. Los centinelas egipcios, de rostro impasible y corazones endurecidos por años de dominio, observaron con desconcierto al hombre cubierto de polvo que se acercaba sin miedo, acompañado por un anciano de mirada firme. Moisés y Aarón entraron al corazón del imperio como dos sombras decididas a enfrentarse al sol. El palacio del faraón resplandecía, cubierto de oro, esculturas colosales y la arrogancia de 1000 conquistas. Las columnas, talladas con historias de dominio, parecían mirar con burla al profeta que ahora se atrevía a desafiar el trono. Los soldados cruzaron sus lanzas. Los consejeros cuchicheaban. Y el faraón, sentado en su trono como si fuera un dios, levantó la mano con desdén. Moisés dio un paso al frente, alzó el rostro, y con una voz que no era solo suya, habló: «Deja ir a mi pueblo». Un silencio espeso cayó sobre la sala. Los labios del faraón se curvaron en una sonrisa venenosa. «¿Quién es ese Dios para que yo escuche su voz?», dijo, con una mezcla de burla y furia. Egipto no se inclina ante dioses extranjeros. Aarón, siguiendo las instrucciones divinas, extendió su vara. El sonido de un trueno invisible sacudió la sala, y el bastón se convirtió en una serpiente que siseó con furia ancestral. Los magos del faraón imitaron el acto, y sus bastones también se retorcieron en serpientes, pero la de Aarón las devoró una por una. El faraón se levantó, su orgullo herido, sus ojos como carbones encendidos. Gritó una orden: «Guardias, muro, rechazo». Pero Moisés no tembló. Solo bajó la vista y dijo con solemnidad: «Entonces verás al Dios de los esclavos volverse fuego en tu propio trono». Esa misma noche, mientras los hebreos continuaban sus tareas bajo látigos y gritos, las aguas del Nilo se estremecieron. Los peces subieron muertos. El río cambió su tono cristalino por el rojo oscuro de la sangre. El hedor era insoportable. La gente gritaba. Egipto se cubría de muerte lenta. Era la primera plaga, y no sería la última. En las casas de los hebreos, la noticia corrió como un fuego sagrado. Algunos dudaban, otros lloraban de alegría. ¿Sería verdad? ¿Acaso por fin el Altísimo estaba peleando por ellos? Moisés y Aarón regresaron al pueblo con el rostro encendido. El mensaje era claro.
Prepárense. Dios está por romper las cadenas de Egipto. Pero el corazón del faraón aún no cede. Lo que viene será más fuerte, más profundo, más divino. Y en lo alto de los cielos, un trueno retumbó, como si el mismísimo Yahvé respirara desde las nubes. El pueblo aún no lo sabía, pero estaba por presenciar la batalla más espiritual y poderosa jamás vista sobre la tierra. El alba llegó sin luz. Las nubes cubrían el cielo como un manto de duelo. Egipto despertó con un escalofrío, como si el aire mismo advirtiera que algo invisible lo estaba juzgando. Y mientras el pueblo egipcio intentaba entender la sangre en su río, una nueva plaga se avecinaba, aún más desconcertante, más viva. Miles de ranas emergieron de las aguas rojizas, saltando por los campos, las casas, los templos, hasta las camas del palacio. No había rincón libre. El caos se desató. La nobleza gritaba. Los dioses egipcios guardaban silencio. Nadie podía dormir, nadie podía escapar. El faraón, por primera vez, sintió miedo. Llamó a Moisés. «Ora a tu Dios, y quitaré esta peste». Moisés lo miró sin orgullo ni odio, solo con la certeza de un mandato superior. «Se hará como dices, para que sepas que no hay otro como Yahvé». Y las ranas murieron. Pero el corazón del faraón se endureció una vez más. Entonces vino el polvo. Moisés tocó la tierra con su vara y el polvo se convirtió en enjambres de piojos. La peste invadió a todos, ricos y pobres, sacerdotes y soldados. Ni los magos pudieron replicar tal milagro. Se miraron entre ellos y dijeron, con miedo en la voz, «Este es el dedo de Dios». Pero el faraón no escuchaba, porque el orgullo había sellado su alma como un sarcófago viviente. El pueblo hebreo miraba desde lejos, entre asombro y temor. Nunca antes habían visto tanto poder desatado. Las señales eran claras. Dios no solo existía, Dios peleaba por ellos. Aarón recorrió las calles hebreas recordando lo que les había dicho Moisés. «No teman. Estas señales no son para destruirlos, sino para mostrarles que ustedes son el pueblo escogido. Dios va a cumplir su promesa». Y en el cielo se escuchó el zumbido, un rugido pequeño al principio, hasta que se volvió una marea. Moscas, miles, millones, oleadas negras cubrieron el sol, invadieron los hogares egipcios, se posaron sobre los altares de piedra y sobre los mismos rostros de los sacerdotes. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, no había ni una sola. Dios había hecho distinción entre su pueblo y los opresores. El faraón volvió a ceder por un momento. «Está bien, vayan a adorar a su Dios, pero háganlo aquí, en Egipto». Moisés negó con serenidad. «No, debemos ir al desierto, como el Señor ha dicho». Y al instante, el faraón volvió a cerrarse. La plaga cesó, pero la opresión continuaba. A la noche siguiente, el ganado de Egipto empezó a caer sin razón. Vacas, caballos, camellos, uno tras otro. El campo se llenó de cadáveres, pero en el rebaño hebreo no cayó ni una sola oveja. El mensaje del cielo era claro. Mi poder no es simbólico. Mi protección es real. Y sin dar tregua, apareció la siguiente señal. Granos ardientes cubrieron la piel de los egipcios. Llagas, dolor, suplicio. Ni los hechiceros pudieron presentarse ante el faraón, porque estaban cubiertos de úlceras. Aarón, de pie frente a Moisés, susurró, «¿Hasta dónde resistirá este hombre?». Moisés bajó la vista. Él también sentía la carga del dolor de ver a toda una nación sufrir por el corazón de uno solo. Pero Dios le dijo, «Levanta tu vara. Aún no han visto mi gloria completa». Y Moisés obedeció, mirando hacia el cielo. Un nuevo estruendo, como un tambor en las nubes, anunció que el juicio celestial apenas estaba empezando. El día amaneció con un silencio extraño. No cantaban las aves, no reían los niños. Incluso el viento parecía contener el aliento. Los egipcios miraban al cielo con inquietud, pero no era por el sol, era por lo que no estaba allí. Y entonces ocurrió. Un trueno rajó los cielos como si se abriera una grieta en lo alto. De las nubes negras cayeron relámpagos de fuego. Granizo, no uno cualquiera. Era como si llovieran piedras encendidas, fuego y hielo mezclados en una sola sentencia. El campo egipcio ardía. Las casas se resquebrajaban. Los árboles se partían en dos. Los esclavos hebreos, desde sus chozas en Gosén, observaban con asombro y temor cómo el fuego de Dios caía solo sobre la tierra de los opresores. El cielo mismo parecía estar peleando por ellos. El faraón, esta vez con el rostro lleno de ceniza y la túnica desgarrada, se inclinó por primera vez.
y dijo: He pecado. El Señor es justo. Ora por nosotros. Haz que este fuego se detenga. Moisés miró al cielo, y con una oración simple, sin gritar, sin levantar la mano, el fuego cesó. El cielo volvió a ser azul. El humo se disipó. Pero apenas Moisés cruzó las puertas del palacio, el corazón del faraón volvió a endurecerse. No cedió, no entendió, y Dios ya no enviaría advertencias suaves. Lo que vino fue una plaga invisible, pero devastadora. Nubes de langostas, negras como la noche, cubrieron Egipto. No dejaron hoja verde, ni espiga, ni sombra. Invadieron templos, cántaros, hornos, altares, cofres reales. Egipto gimió. El imperio tembló. ¡Sáquenlos ya!, gritaron los consejeros del faraón. ¿No ves que Egipto está destruido? Pero el faraón pedía condiciones. Siempre condiciones. Quería soltar al pueblo, pero no a sus hijos. Dejar que adoraran, pero no permitir que se fueran lejos. Quería negociar con el Dios que no negocia. Y entonces vino la oscuridad. No una simple noche. Una oscuridad que se podía tocar, que pesaba en el aire, que entraba por la nariz como humo. 3 días sin sol, sin luna, sin esperanza. Los egipcios no se movían, no veían a su prójimo, no podían ni encender una lámpara. Pero en las casas de los hijos de Israel había luz, una luz que no venía de antorchas, una luz que parecía nacer del interior de cada familia, como si la presencia de Dios habitara en medio de ellos. El faraón llamó a Moisés una vez más. Sus palabras eran una mezcla de súplica y amenaza. Vayan, llévense a sus mujeres, a sus hijos, pero sus rebaños se quedan. Moisés lo miró fijamente, y con la autoridad de quien ya no teme, respondió: Ni una pezuña quedará. Vamos todos, porque vamos a adorar a nuestro Dios. El rostro del faraón se torció de ira. Vete de mi presencia. Si vuelves a verme, morirás. Y Moisés, con calma sobrenatural, dijo: Bien lo has dicho. No volveré a ver tu rostro. Y así, en medio de la oscuridad que aún cubría Egipto, Moisés salió de palacio. Pero esta vez no con el rostro de un mensajero, sino con el paso de un hombre que llevaba en el corazón la última instrucción del Altísimo. Una instrucción que traería la libertad, pero también el juicio más doloroso que Egipto jamás conocería. El silencio volvió a caer sobre Egipto, pero esta vez no era el silencio de la oscuridad, sino de un cielo que contenía la respiración antes del juicio. El aire tenía un peso que no era visible, pero sí palpable. Una presencia sagrada se movía entre las casas, entre los campos, entre los mismos corazones. Esa noche, Moisés reunió a los ancianos de Israel. Su voz no temblaba, pero sus ojos hablaban de algo solemne, algo eterno. Dios ha hablado. Esta será la noche. Prepárense. Y entonces dio instrucciones que ningún hebreo olvidaría jamás. Cada familia tomará un cordero, sin defecto. Lo sacrificarán al atardecer, y con su sangre marcarán los postes de sus puertas. Porque esta noche el Señor pasará por toda la tierra de Egipto, y donde no vea la señal, tomará al primogénito. Los rostros se congelaron. El murmullo recorrió las calles de Gosén como una ola. Padres abrazaron a sus hijos. Madres lloraron en silencio mientras amasaban el pan sin levadura, como se les había ordenado. Porque no había tiempo para que fermentara, esta no sería una cena común. Era la primera Pascua, la noche en que el juicio y la salvación iban a caminar por las mismas calles, diferenciando casas por una simple señal de fe. Las estrellas salieron, y con ellas el aliento del cielo descendió. En las casas de los hebreos había luz, oración y obediencia. En las de Egipto había incredulidad, indiferencia y un silencio que pronto se rompería. Entonces ocurrió. A la medianoche, una sombra atravesó las ciudades. No había forma de verla, pero se sentía. Una presencia santa, terrible y pura, pasó por encima de Egipto, y el primer grito rompió la calma. Un segundo grito lo siguió. Luego otro, y otro. Desde los palacios dorados hasta las chozas más humildes, todos los primogénitos de Egipto murieron, desde el heredero del trono hasta el hijo del molinero. Incluso el ganado primogénito cayó sin vida. El llanto de una nación entera se levantó al cielo como un clamor desgarrador. Ni una casa egipcia quedó sin duelo. Pero en Gosén, donde la sangre cubría las puertas, la muerte no entró. Pasó de largo. Dios mismo había hecho distinción entre sus hijos y los enemigos de su propósito.
Y antes que el sol pudiera asomarse entre los escombros del lamento, el faraón, con túnica rasgada, rostro ceniciento y ojos de vacío, mandó llamar a Moisés de noche. «Levántense», gritó, «salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y todos los hijos de Israel. Vayan y sirvan a su Dios como han pedido. Llévense todo, y bendíganme, antes de que también yo muera». La noticia se propagó como fuego. El pueblo hebreo, preparado por mandato divino, tomó lo necesario: sus ropas teñidas, sus panés sin levadura, sus hijos en brazos. Y los egipcios les entregaban oro, joyas, plata, implorando que se fueran, como quien ruega al cielo que la tormenta pase por fin. Y así, después de más de 400 años de esclavitud, el pueblo de Dios salió de Egipto como nación libre, como ejército silencioso, como cumplimiento vivo de una promesa ancestral. Pero Moisés no caminaba con prisa. En su corazón sabía algo que el pueblo aún no comprendía. El faraón no había terminado. El desierto los esperaba, y el mayor milagro aún estaba por ocurrir. La multitud avanzaba por el desierto con paso firme, pero con el corazón latiendo como tambor de guerra. Eran cientos de miles. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos caminaban como si despertaran de un sueño largo y doloroso. Era la caravana de la promesa. Un pueblo que no era ejército, pero marchaba como uno, porque no eran guiados por un mapa ni por un rey humano, eran guiados por una nube. Durante el día, una columna de nube iba delante de ellos, marcando el camino, y de noche, esa misma columna se transformaba en fuego, iluminando el desierto como una antorcha celestial. El pueblo la seguía sin preguntar, porque sabían que Dios mismo los conducía. Moisés, al frente, caminaba con la vara en mano, sin saber cada detalle, pero confiando en la voz que ardió en la zarza. El pueblo cantaba, lloraba, reía, se abrazaba, y por primera vez respiraban el aire de la libertad. El sol los acariciaba, y las arenas ya no eran su prisión, sino su camino hacia la tierra prometida. Pero en el corazón de Egipto, el rugido del orgullo no había muerto. El faraón, envuelto aún en el dolor por su hijo, apretaba los puños mientras su mirada se perdía entre los pilares de su palacio. «¿Qué hemos hecho?», gritó. «Los hemos dejado ir. Ahora no tendremos siervos. Nuestro imperio está sin fuerza». Y en un acto de desesperación y furia, el faraón convocó a sus ejércitos. 600 carros escogidos, caballos de guerra, guerreros curtidos, lanzas, escudos y arcos. Era la maquinaria implacable del imperio más poderoso de la tierra, levantándose para perseguir a un pueblo desarmado que solo tenía una cosa a su favor: la presencia del Dios viviente. El suelo temblaba con cada rueda que giraba. Las lanzas brillaban bajo el sol. Los tambores de Egipto golpeaban el ritmo de la furia real. Mientras tanto, los hebreos habían llegado a la orilla del Mar Rojo. El agua se extendía frente a ellos como una muralla infinita, y detrás la nube divina se detenía, como si supiera que algo estaba por suceder. Y entonces uno de los vigías gritó: «Egipto viene. El faraón y sus ejércitos están detrás de nosotros». El pánico se esparció como viento entre los árboles. Madres apretaron a sus hijos. Ancianos cayeron de rodillas. Algunos comenzaron a gritar: «Para esto nos sacaste de Egipto, Moisés, para morir aquí, entre el mar y las espadas». Moisés cerró los ojos, respiró hondo, y se volvió hacia el pueblo con una voz que no era suya, sino del cielo mismo. «No teman, estén firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy, porque los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver». El viento sopló con más fuerza. El sol comenzó a caer, y la nube del Señor, que siempre había estado al frente, se movió hacia atrás. Se colocó entre los egipcios y los israelitas como un muro divino. De un lado, oscuridad espesa; del otro, luz como el amanecer. Moisés, entonces, alzó la vara, y Dios le habló desde lo alto: «Extiende tu mano sobre el mar y divide las aguas». Los cielos temblaron. El mar se agitó como si algo lo llamara desde sus entrañas. Y el milagro que marcaría la historia de la humanidad comenzó. La noche era densa, pero la luz del fuego divino iluminaba a Israel como si fuera de día. El pueblo observaba, expectante, con el alma suspendida entre el temor y el asombro. Moisés levantó su vara hacia las aguas, y el viento comenzó a rugir. Primero fue una brisa, luego un susurro creciente, luego un torbellino que sacudió la arena, que aulló por las montañas. Y entonces el mar se alzó.
Las aguas se partieron con un estruendo que pareció romper la tierra. Columnas líquidas se elevaron a cada lado, formando una muralla viva, poderosa, temblorosa, como si el mismísimo Creador hubiese metido su mano y abierto un camino donde antes no lo había. En medio apareció un sendero seco, no húmedo, no fangoso, seco como el desierto, porque cuando Dios abre camino, lo hace completo. Los hebreos se miraron unos a otros, dieron un paso, luego otro, y pronto una multitud se deslizaba por el corazón del mar. Miles de pasos resonaban en la garganta de ese milagro. Algunos caminaban con los ojos llenos de lágrimas. Otros no podían dejar de mirar las paredes de agua que temblaban junto a ellos, sostenidas solo por la palabra de Dios. Los niños reían, los ancianos oraban, y Moisés, al final de la columna, caminaba con la vara aún en alto, como un pastor guiando a su rebaño por el abismo. Detrás, la nube de Dios aún bloqueaba al faraón. Pero cuando el último hebreo puso pie en la arena del otro lado, la nube se levantó, y entonces el rugido del imperio volvió a escucharse. Los carros egipcios descendieron al mar, lanzando gritos de guerra, haciendo retumbar la tierra con su ira. El faraón, de pie en su carro dorado, alzó su lanza. Estaba convencido de que atraparía al pueblo justo en medio del milagro. Pero lo que no sabía era que ese camino no era para él. Dios miró desde la columna de fuego, y el caos descendió sobre Egipto. Las ruedas de los carros se trabaron. Los caballos se encabritaron. La arena que antes era firme se volvió trampa. El pánico se apoderó de los guerreros. «Huyamos», gritaron algunos. «El Señor pelea por ellos». Pero ya era tarde. Moisés volvió a alzar su vara. Y con un gemido poderoso, el mar volvió a cerrarse. Las aguas, que se habían abierto como portones de libertad, ahora se cerraban como una sentencia. Las columnas líquidas colapsaron con un estruendo atronador y los gritos egipcios se ahogaron bajo el peso del juicio divino. Cuando el sol finalmente se alzó, el mar estaba en calma. No había rastro del ejército, ni de lanzas, ni de carros, solo un pueblo libre y un horizonte abierto. Los hebreos miraban en silencio. No entendían aún la magnitud de lo vivido. Algunos lloraban, otros se postraban. Aarón cayó de rodillas, y Moisés, con los ojos elevados al cielo, exclamó con voz de trueno: «El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Caballo y jinete arrojó al mar. Jehová es varón de guerra. Su nombre es Yahvé». Y todo el pueblo, al unísono, cantó. Cantaron con las manos al cielo, con los pies descalzos aún del cruce, con los corazones limpios por la fe. Fue el primer canto de una nación libre. Y entre ellos, una mujer se adelantó. Miriam, profetisa, hermana de Moisés, tomó un pandero y danzó. Las mujeres la siguieron. No danzaban por costumbre, danzaban por milagro. Habían cruzado el mar. Habían visto al invisible. Habían vencido por la mano de Dios. Pero el viaje apenas comenzaba. Frente a ellos se extendía el desierto. Una tierra sin caminos. Un lugar de prueba. Porque si el mar mostró el poder de Dios, el desierto revelaría su corazón. El mar había quedado atrás, y con él el sonido de los látigos y los gritos del faraón. Pero lo que estaba al frente no era la tierra prometida, sino un desierto que ardía bajo el sol y se congelaba por las noches. Una vasta extensión de arena infinita, sin árboles, sin ríos, sin sombra, sin certezas. El pueblo marchaba en silencio. El gozo del canto todavía resonaba, pero las provisiones empezaban a agotarse y el calor comenzaba a hacer lo suyo. Los niños lloraban. Los ancianos se detenían a cada tramo. Las madres miraban a sus pequeños con angustia. Y así, al tercer día sin agua, el murmullo comenzó. ¿Nos sacó Dios para morir de sed aquí? Al menos en Egipto teníamos pozos. Moisés, ¿dónde está el agua? Moisés sintió el peso del pueblo caer sobre sus hombros como una montaña. Pero no gritó, no dudó, clamó al cielo. Y Dios respondió: «Mira ese árbol. Tómalo y échalo en las aguas de Mara». El agua de Mara era amarga, imposible de beber. Pero cuando Moisés obedeció, el agua se volvió dulce, cristalina, viva. El primer milagro en el desierto. El pueblo bebió. Se calmó. Pero no tardó en surgir otra necesidad: comida. Y una vez más, las voces se alzaron. ¿Por qué nos sacaste? Allá teníamos carne. Teníamos pan. Aquí vamos a morir de hambre. Pero antes que el sol saliera, algo blanco como escarcha apareció sobre la tierra. Los hebreos se miraron confundidos.
Era fino, ligero, dulce. Lo probaron, y sus ojos se abrieron. ¿Qué es esto? Preguntaron. Es maná, respondió Moisés. El pan del cielo. Y cada mañana, durante 40 años, Dios hizo llover comida sobre su pueblo. No era solo sustento. Era una señal de que Él estaba con ellos. Cada día, sin falta, fiel, incluso cuando ellos no lo eran. Pero no solo pan les dio. Un día, llegaron a Refidim. El calor era insoportable. No había agua. El pueblo, desesperado, casi se volvió contra Moisés. Querían apedrearlo. Querían volver atrás. Y Moisés clamó otra vez. ¿Qué haré con este pueblo, Señor? Dios respondió con una orden desconcertante. Toma tu vara, golpea la roca. Y Moisés, ante los ojos del pueblo, golpeó la piedra y brotó agua. No unas gotas, un torrente, una cascada en pleno desierto. Los hebreos bebieron, se saciaron, y por un momento recordaron quién era su Dios. Pero el desierto no solo los probaba con sed y hambre, sino con enemigos. Los amalecitas, un pueblo salvaje del desierto, vinieron a atacarlos. El pueblo de Israel nunca había peleado una guerra. Eran antiguos esclavos, no soldados. Pero Josué, joven y valiente, reunió a los hombres, mientras Moisés subía a una colina con la vara de Dios en la mano. Y entonces ocurrió algo extraño. Cuando Moisés levantaba su vara, Israel vencía. Cuando la bajaba, Amalec tomaba ventaja. Sus brazos temblaban. Pero Aarón y Hur lo sostuvieron, uno a cada lado. Así, con la vara firme hacia el cielo, Israel venció por primera vez, no con espadas, sino con fe. El pueblo aplaudía. Josué regresó entre vítores. Pero Moisés no celebró como los demás. Se mantuvo en silencio, contemplando el horizonte. Porque al fondo, una montaña se alzaba. Oscura, misteriosa, rodeada de nubes. El monte Sinai. Y allí, Dios los llamaría no solo a caminar con Él, sino a conocer su voz. El sol apenas asomaba cuando la nube se posó sobre el monte Sinai. No era una nube cualquiera. Era densa, oscura, viva, como si el cielo hubiera bajado, pero no con ternura, sino con poder absoluto. Moisés, con la vara en mano, se detuvo al pie del monte. El pueblo acampaba alrededor, observando con reverencia y temor. No sabían exactamente lo que ocurriría, pero sabían que iba a cambiarlo todo. Dios habló con Moisés. Prepara al pueblo, que se purifiquen durante 3 días, que laven sus ropas, que no toquen este monte, porque en el tercer día yo descenderé. Y así, durante 3 días, el pueblo se preparó. No era un ritual, era una cita divina. Padres explicaban a sus hijos lo que iba a suceder. Esposos ayunaban junto a sus esposas. Las tribus se organizaban en silencio, porque iban a presenciar algo que ninguna nación había presenciado. Dios no les hablaría a través de un trueno, ni de un profeta, ni de un milagro. Les hablaría con su propia voz. Entonces llegó el día. El tercer amanecer se encendió con relámpagos. El monte entero temblaba. Una trompeta resonó desde los cielos, larga y poderosa, como si una legión de ángeles la soplara. El sonido se intensificaba, no cesaba, no era humano. El pueblo temblaba. Y entonces el fuego cayó. El monte se encendió como un horno celestial. El humo subía como columna, la tierra se sacudía bajo los pies del pueblo, y la voz retumbó como 1000 tormentas al mismo tiempo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Las palabras no eran solo oídas, eran sentidas. Atravesaban los huesos, encendían el alma. El pueblo se cubría el rostro. Se postraban. Algunos gritaban, otros lloraban. Nadie podía resistir la voz que había creado el universo. Y uno a uno, los 10 mandamientos fueron pronunciados. No escritos aún, solo hablados, pero con una fuerza que marcaba los corazones. No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor en vano. Guarda el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Cuando la voz cesó, el pueblo quedó en un silencio absoluto. Y entonces gritaron, Moisés, habla tú con nosotros, y escucharemos. Pero que no nos hable Dios directamente, o moriremos. Moisés los miró con compasión. Su rostro estaba bañado por la gloria. Aún temblaba, pero no de miedo,
sino de haber estado tan cerca del fuego eterno. No teman, Dios ha venido para probarlos, para que su temor esté delante de ustedes y no pequen. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés ascendió solo al monte, dentro de la nube, donde Dios lo esperaba. Durante 40 días y 40 noches, Moisés recibió más que mandamientos. Recibió el diseño de un pueblo, una nación santa, leyes de justicia, rituales de adoración, instrucciones para construir el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habitaría entre ellos. Mientras tanto, abajo, el pueblo comenzó a impacientarse. Moisés tardaba, la nube no cesaba, y en su debilidad, la rebelión comenzó a nacer. ¿Qué le ha pasado a Moisés? Decían unos. Quizás ha muerto en el fuego, decían otros. Y entonces tomaron el oro que los egipcios les habían dado y se lo entregaron a Aarón. Haznos un Dios, uno que podamos ver, uno que nos guíe. Y Aarón, debilitado por la presión, formó un becerro de oro. Y el pueblo danzó, y cantó, y pecó. Justo cuando el fiel acababa de hablar, el pueblo se volvió a ídolos. En lo alto del monte, Dios le habló a Moisés con voz de juicio. Tu pueblo ha pecado, se han corrompido. Baja y deja que los destruya. Moisés cayó de rodillas, suplicó, intercedió, clamó por perdón. Y Dios, en su misericordia, escuchó. Pero cuando Moisés descendió y vio con sus propios ojos la idolatría, su corazón se quebró. Tomó las tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, y las arrojó contra el suelo. Se quebraron, como el pacto, como la fe del pueblo, como la confianza entre el cielo y la tierra. Y el fuego de la justicia comenzó a encenderse una vez más. Las tablas estaban hechas pedazos. El campamento estaba sumido en el caos. El becerro de oro brillaba bajo el sol como un insulto al cielo, y Moisés ardía, no con rabia común, sino con el celo de un hombre que había hablado con Dios cara a cara. Rompió el becerro, lo fundió, lo molió hasta hacerlo polvo, lo mezcló con agua, y obligó al pueblo a beberlo. ¿Esto es lo que hacen apenas Dios se aparta un momento? ¿Así pagan al que lo sacó con mano fuerte y brazo extendido? La vergüenza se esparció como humo. Muchos cayeron de rodillas, otros lloraban, pero el juicio ya había comenzado. Esa noche, 3000 murieron por la espada. No fue venganza, fue justicia, y el campamento se cubrió de un silencio sagrado. Moisés, quebrado, subió de nuevo al monte. El pueblo observaba desde abajo, temiendo que esta vez Dios no volviera a hablar. Señor, este pueblo ha pecado, clamó Moisés. Pero si vas a borrarlos del libro de la vida, entonces bórrame a mí también. El cielo guardó silencio, y luego respondió, no te borraré, pero quien haya pecado, pagará. Ahora ve, pero no iré entre ustedes. No sea que los consuma por el camino. Ese fue el golpe más duro. La libertad sin la presencia de Dios. La promesa sin su compañía. La tierra prometida, vacía de gloria. Moisés descendió con esa noticia, y el pueblo lloró amargamente. Ya no bastaba con la tierra. Querían al Dios de la tierra. No bastaba con la libertad. Querían al Dios que los había hecho libres. Entonces Moisés hizo algo que ningún líder antes se atrevió a hacer. Levantó una tienda fuera del campamento, y cada vez que entraba allí, la columna de nube descendía y hablaba con él como un amigo habla con otro amigo. El pueblo miraba desde lejos. Algunos se postraban, otros lloraban, porque sabían que lo que Moisés tenía era presencia real. Un día, en esa tienda, Moisés se atrevió a pedir lo impensable. Muéstrame tu gloria. No un milagro, no una señal, no una nube, no un fuego, tu gloria. Y Dios respondió, haré pasar todo mi bien delante de ti, y proclamaré mi nombre sobre ti, pero no podrás ver mi rostro, porque nadie me verá y vivirá. Pero Dios, en su gracia, preparó algo asombroso. Te esconderé en una hendidura de la roca, y con mi mano te cubriré. Y cuando haya pasado, quitaré mi mano, y verás mi espalda. Y así, en la cima del Sinaí, el Creador del universo pasó delante de un hombre, y mientras pasaba, su voz llenó los cielos. Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable. Moisés cayó sobre su rostro. El monte temblaba, pero esta vez no había juicio, sino restauración. Y cuando descendió,
Llevaba nuevas tablas, y su rostro resplandecía. Brillaba como si el fuego del cielo se hubiese quedado prendido en su piel. Nadie podía mirarlo directamente. Tenía que cubrirse con un velo, porque había estado demasiado cerca del Eterno. Y con las nuevas tablas en sus manos, con la presencia de Dios de nuevo entre ellos, con un pacto renovado, el pueblo reinició su travesía. Pero esta vez sabían algo que nunca olvidarían. No eran un pueblo cualquiera. Eran el pueblo que había escuchado la voz de Dios. La montaña quedó atrás. El pecado fue juzgado. El perdón fue concedido. El rostro de Moisés aún brillaba, y en sus manos sostenía las nuevas tablas del pacto, escritas nuevamente por el dedo de Dios. Pero esta vez, el mensaje no era solo ley. Era también diseño. Dios quería habitar con su pueblo. «Hazme un santuario», le dijo a Moisés, «para que yo habite entre ellos». Y así, en medio del desierto, nació la instrucción celestial para construir algo nunca antes visto, el tabernáculo. No un templo de piedra, sino una tienda viva, móvil, sagrada, una casa para el Eterno entre tiendas de mortales. Moisés descendió con planos en su corazón, no hechos por arquitectos humanos, sino revelados desde lo alto. Y al escuchar las instrucciones, el pueblo respondió como nunca antes. Los hombres trajeron oro, plata, bronce. Las mujeres ofrecieron telas púrpuras, lino fino, pieles preciosas. Los artesanos, dirigidos por Bezalel y Oliab, tallaron, cosieron, cincelaron, tejieron, como si cada hilo fuera una oración. Cada detalle era profético. Cada objeto tenía un significado eterno. El altar, el lavacro, el candelabro de oro macizo, la mesa de los panes, el incienso, el arca del pacto, hecha de madera de acacia, recubierta de oro, con 2 querubines enfrentados, cubriendo el propiciatorio con sus alas extendidas. Y dentro de esa arca, las tablas del pacto, la palabra misma de Dios. Cuando todo estuvo listo, Moisés inspeccionó el trabajo. Cada costura, cada medida, cada columna y cada cortina. Todo estaba conforme al mandato divino. Y entonces Moisés erigió el tabernáculo. Las columnas se alzaron. Las cortinas se extendieron. Los utensilios fueron colocados. El altar fue consagrado. El arca fue llevada al lugar santísimo, detrás del velo. Y en ese momento, el cielo descendió. La nube que los había guiado desde Egipto se posó sobre el tabernáculo. Pero no como guía, sino como gloria. La gloria de Dios llenó el santuario. Era tan intensa, tan real, tan viva, que ni siquiera Moisés podía entrar. El fuego del cielo ahora habitaba entre tiendas de piel. El invisible se hizo presente. Y desde ese día, el tabernáculo se convirtió en el corazón del pueblo. Cuando la nube se levantaba, ellos marchaban. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. Día tras día, año tras año, porque no caminaban al azar. Caminaban guiados por la presencia. Cada mañana, el campamento despertaba con la columna de nube sobre el tabernáculo. Y cada noche, esa misma columna ardía como fuego, iluminando la oscuridad del desierto. Los niños crecían sabiendo que el Dios de sus padres vivía entre ellos. Y los ancianos recordaban que aquel fuego era el mismo que abrió el mar, el mismo que habló desde la montaña, el mismo que perdonó cuando el pueblo cayó. Dios ya no era una idea, era presencia, era dirección, era compañía. Y en cada sacrificio que se ofrecía, en cada incienso que se quemaba, en cada adoración que se elevaba, el pueblo recordaba que eran amados, escogidos y guiados por el Eterno. El tabernáculo no era solo un templo, era una señal viva de que, incluso en el desierto, Dios nunca los abandonaría. El tabernáculo estaba en medio del campamento, como un faro en el desierto. Alrededor, las tribus se organizaban como un ejército sagrado, cada una con su bandera, cada una con su propósito. Dios no los guiaba solo con milagros, les estaba enseñando orden. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, el pueblo lo sabía. Era hora de marchar. La trompeta sonaba. Las tiendas se recogían. Las columnas se alineaban. Los levitas cargaban el arca y los utensilios sagrados. El desierto se convertía en una procesión divina. Israel marchaba no por mapas, sino por obediencia. Y sin embargo, no pasaron muchos días antes que la vieja queja resucitara. ¿Dónde está la carne? Extrañamos Egipto, los pepinos, los ajos, los puerros. Estamos cansados de maná. El pan del cielo, que cada mañana era milagro, se volvió rutina para los ingratos.
No podían ver que en cada bocado había misericordia, fidelidad y amor. Moisés, agotado por las quejas, clamó una vez más: Señor, ¿de dónde sacaré carne para todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? Y Dios respondió con firmeza: ¿Se ha acortado mi mano? Verás si lo que digo se cumple. Entonces, un viento se levantó desde el mar, y junto con él una nube de codornices cayó sobre el campamento. Carne en abundancia. Pero no fue una bendición, fue juicio disfrazado. Porque mientras aún comían con avidez, una plaga los azotó. Los más codiciosos murieron con el sabor aún en la boca, porque no se trataba de comida, sino de corazones que nunca se saciaban. Pero Dios no abandonó a los suyos. A pesar de sus constantes murmuraciones, seguía guiándolos con la nube, seguía hablándoles a través de Moisés, seguía derramando maná cada mañana. Aún así, las pruebas internas comenzaron a estallar. Miriam y Aarón, los más cercanos a Moisés, comenzaron a criticarlo. ¿Acaso solo a través de Moisés habla Dios? Pero Dios escuchó y descendió en la nube. Moisés es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara. ¿Por qué no temieron hablar contra mi siervo? Y en un instante, Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve, expulsada del campamento. Aarón cayó de rodillas. Moisés, sin rencor, clamó por ella: Sánala, oh Dios, te ruego. Y Dios, en su compasión, la restauró. Porque aun cuando el pueblo fallaba, la intercesión de un corazón humilde seguía moviendo el cielo. Y así, después de meses de marcha, llegaron al borde de la promesa. La tierra que fluía leche y miel estaba al alcance. Solo debían confiar. Solo debían avanzar. Pero el miedo es traicionero. 12 espías fueron enviados. Vieron frutos enormes, campos verdes, ríos caudalosos, pero también gigantes. Y cuando regresaron, 10 de ellos hablaron desde el temor. No podremos. Son más fuertes que nosotros. Somos como langostas ante ellos. El pueblo escuchó y se paralizó por el miedo. Lloraron, gritaron y dijeron: Volvamos a Egipto. Nombrémonos un nuevo líder. Moisés rasgó sus vestiduras. Josué y Caleb intentaron levantar los ánimos, pero el pueblo quería apedrearlos. Entonces la gloria de Dios descendió, y habló con juicio: He mostrado mi poder, y aún así no creen. Por tanto, esta generación no entrará en la tierra prometida. Vagará 40 años en el desierto, hasta que sus hijos entren por fe. Y con esa sentencia, el pueblo quedó herido, no físicamente, sino en el alma. Habían tocado la frontera de su destino, y por su incredulidad, fueron devueltos al polvo del desierto. Aún así, cada mañana, el maná seguía cayendo. Cada noche, el fuego seguía ardiendo. Porque Dios nunca dejó de ser fiel, aunque ellos sí. El desierto se volvió maestro. Día tras día, año tras año, 40 años de polvo, de vientos, de noches estrelladas y soles abrasadores. 40 años donde Dios no falló ni una sola vez. Y sin embargo, un pueblo entero fue muriendo poco a poco. No por hambre, no por guerra, sino por haber dicho: no podemos, cuando el cielo les había dicho: si puedes. Sus cuerpos se fueron enterrando en la arena, pero no con rabia, sino con resignación, porque comprendieron que Dios no rompe promesas, pero sí forma corazones antes de entregarlas. Mientras los padres desaparecían, los hijos crecían. Esa nueva generación no recordaba los látigos de Egipto. No sabían lo que era hacer ladrillos sin paja. Ellos no tenían nostalgia de los ajos ni de los calderos de carne. Lo que ellos conocían era el fuego sobre el tabernáculo, el sabor del maná, la nube que se movía, la presencia de Dios como compañero diario. Esos jóvenes no tenían historia de esclavitud, pero tenían hambre de conquista. Entre ellos, Josué caminaba en silencio. Ya no era el joven espía, sino un líder forjado por el tiempo, endurecido por la paciencia, probado en la espera. Sus ojos veían más allá de la arena, porque creía en lo que Dios había dicho, aunque tardara. Un día, el campamento se detuvo frente al desierto de Zin, y otra vez faltó agua. Los hijos del desierto reaccionaron igual que sus padres. Gritaron, reclamaron, dudaron, y Moisés, el fiel Moisés, se quebró. Dios le había dicho: habla a la roca. Pero Moisés, consumido por la frustración, golpeó la roca con su vara. 2 veces. El agua brotó. Sí. El pueblo bebió. Sí. Pero en ese instante, Moisés perdió algo. Dios lo miró y le dijo:
No me honraste ante el pueblo. Por tanto, no entrarás en la tierra prometida. Silencio. No fue castigo cruel. Fue un acto sagrado. Porque el liderazgo de Moisés había sido grande, pero el próximo paso requería a alguien nuevo. Alguien que no mirara hacia Egipto, sino hacia Jordán. Moisés no discutió. No se rebeló. No se apartó. Siguió guiando al pueblo a pesar de saber que él no cruzaría. Y así continuaron. Cada paso era una despedida a la generación anterior. Cada campamento era una escuela para los nuevos. Y en medio del andar, Dios seguía formando. Aarón, el sumo sacerdote, también partió. Subió al monte Hor junto con Moisés, y allí, en la cima, entregó su alma en paz. Su hijo Eleazar tomó su lugar. La línea sacerdotal no se interrumpió. Y entonces llegó el momento. Después de años vagando en círculos, el pueblo llegó a los campos de Moab. Y al frente, al otro lado del río Jordán, estaba la tierra prometida. Ya no había murmuración. Ya no había duda. Solo expectativa. Pero Moisés, sabiendo que sus días se acercaban al final, subió a un monte una vez más. Desde la cumbre del Pisga, Dios le mostró toda la tierra, el valle del Jordán, los montes de Judea, las ciudades futuras, los campos de promesa. Y Dios le dijo, «Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. La verás con tus ojos, pero no entrarás en ella». Y allí, en soledad, pero en paz, Moisés murió, no por derrota, sino por cumplimiento. Fue sepultado por el mismo Dios, y nadie jamás encontró su tumba. Pero su legado nunca fue enterrado. El pueblo lloró por él 30 días, y cuando el llanto terminó, Josué se puso de pie, no como el asistente de Moisés, sino como el nuevo líder del pueblo de Dios. Y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Los pies de Israel estaban al borde del Jordán. Frente a ellos, la tierra prometida. Y esta vez estaban listos. El Jordán rugía ante ellos, desbordado por las lluvias de primavera. Sus aguas eran rápidas, anchas, intimidantes. El último obstáculo. Pero esta generación no miraba con miedo, sino con convicción. Sabían que el Dios que partió el mar podía también abrir un río. Josué se levantó al amanecer. Su rostro era firme, sus pasos seguros, no porque no sintiera el peso, sino porque sabía en quién confiaba. Dios le habló, «Hoy comenzaré a engrandecerte delante del pueblo, para que sepan que estoy contigo como estuve con Moisés. Di a los sacerdotes que lleven el arca y entren en el río, no con botes, no con cuerdas, con el arca, la presencia misma de Dios al frente». Los levitas cargaron el arca sobre sus hombros. El pueblo contenía la respiración, y cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río se detuvo. No fue una represa natural. Fue un muro invisible que se alzó kilómetros arriba. El cauce quedó seco. Otra vez, el pueblo cruzaba en seco. Pero esta vez no escapaban de la esclavitud. Marchaban hacia la promesa. Josué mandó recoger 12 piedras del lecho del río, una por cada tribu. Las colocaron como un monumento, para que cada generación recordara: «Aquí Dios detuvo las aguas por nosotros». Y cuando el último israelita puso pie en la tierra prometida, las aguas volvieron a fluir. El cruce se cerró, y no había vuelta atrás. La tierra estaba llena de enemigos, ciudades amuralladas, reyes poderosos, pero el corazón de Israel estaba encendido. Sabían que no luchaban solos. Y al frente, la primera ciudad se alzaba desafiante. Jericó, murallas gruesas, torres altas, puertas cerradas, una ciudad que se burlaba de invasores. Pero Dios le dio a Josué un plan que no parecía estrategia militar, sino un acto de obediencia pura. Marcha alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días. En silencio, solo los sacerdotes tocarán las trompetas. El 7º día, marcharán 7 veces. Y al final, gritarán, y las murallas caerán, sin arietes, sin flechas, sin espadas, solo obediencia y fe. Y así lo hicieron. Día 1, silencio y trompetas. Los de Jericó se reían desde las murallas. Día 2, otra vuelta. Más burlas, más incomprensión. Día 3, 4, 5, 6. Pero el día 7, todo cambió. 7 vueltas. Y al final, Josué alzó su voz. «Griten, porque Dios les ha entregado la ciudad». Y el pueblo gritó. No fue un grito cualquiera. Fue un rugido de generaciones, de esclavos libres, de hijos del desierto,
Fue un clamor de victoria anticipada. Y entonces las murallas temblaron, se agrietaron, se quebraron y cayeron. Jericó se convirtió en polvo ante el poder de un pueblo que caminaba en el nombre del Señor. La ciudad fue conquistada sin una sola piedra lanzada por mano humana, porque no ganaron por fuerza, sino por fe. Desde ese día, las naciones vecinas temblaron. Ya no era el rumor de un pueblo errante, era la llegada de un ejército guiado por el cielo. Dios mismo peleaba por ellos. Y cada ciudad que se levantó contra Israel cayó, no porque fueran perfectos, no porque fueran poderosos, sino porque aprendieron a obedecer antes de actuar, a escuchar antes de conquistar, a adorar antes de guerrear. Y así, tierra tras tierra, promesa tras promesa, Israel comenzó a tomar posesión. Pero aún quedaban batallas por pelear. Y antes del descanso, Dios tenía algo más que entregar, una tierra de paz, pero también un pacto de fidelidad. Porque conquistar la tierra era solo el inicio. Habitarla con justicia era el verdadero destino. Las ciudades habían caído. Los reyes habían huido o sido derrotados. Los campos que antes fueron de gigantes, ahora daban fruto para los hijos de Israel. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se habían cumplido con exactitud celestial. Josué, ahora anciano, se mantenía firme. Su mirada seguía aguda, su corazón aún encendido, porque su vida no giraba en torno al poder, sino la fidelidad de aquel que nunca falla. Entonces llegó el tiempo de repartir la tierra. Cada tribu recibió su heredad. Judá, fuerte y valiente, tomó su territorio con Caleb a la cabeza, aquel mismo hombre que, junto a Josué, había creído cuando todos dudaron. A sus 85 años, Caleb pedía montes, no descanso. Quería pelear por lo alto, no por lo fácil. «Dame este monte», dijo, «donde están los gigantes, porque si Dios está conmigo, los derribaré». Y así fue. Con esa fe, las cumbres se conquistaron. Mientras tanto, se construyó un altar en Silo. Allí se colocó el tabernáculo. Y la presencia de Dios siguió guiando al pueblo, no desde la nube ahora, sino desde el centro de su nación. Dios no estaba más fuera, en la montaña, ahora habitaba en medio de ellos. La paz se asentó. Los enemigos retrocedieron. El pueblo comenzó a plantar, a edificar, a sembrar. Pero Josué sabía algo que pocos comprendían. La conquista externa no sirve de nada sin conquista interior. Y así, reunió a todo el pueblo en Siquem. Ancianos, líderes, familias, todos. El silencio fue profundo, porque sabían que Josué no hablaría palabras ligeras. Y entonces, el líder que había cruzado mares, caminado por desiertos, hecho caer murallas y guiado ejércitos, alzó la voz por última vez. Ustedes vieron lo que Dios ha hecho. Vieron cómo peleó por ustedes, cómo cumplió todo lo que prometió. Pero ahora, teman al Señor. Sírvanlo con integridad. Desechen los ídolos que aún algunos guardan. Y si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién servirán, a los dioses de Egipto o a los de esta tierra. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Sus palabras no fueron sugerencia. Fueron llamado, fuego, decisión. El pueblo, conmovido, respondió. Nunca dejaremos al Señor. Él nos sacó de Egipto. Él hizo maravillas ante nuestros ojos. Y Josué, con ojos humedecidos, los miró. Sabía que el camino de la fe no era fácil, pero también sabía que esa decisión sellaría generaciones. Ese día se renovó el pacto. Se escribió en un libro. Se levantó una piedra como testigo, porque Josué sabía que la verdadera libertad no estaba en haber salido de Egipto, sino en vivir cada día bajo la voluntad de Dios. Y cuando el sol comenzó a ocultarse sobre las montañas de Efraín, Josué regresó a su casa, ya no con espada, sino con paz. Cerró los ojos y partió al descanso. Tenía 110 años, y una vida vivida en obediencia. El pueblo lo sepultó con honra, y mientras lo hacían, sus palabras quedaron grabadas en cada corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. El sol se ponía tras los campos de Canaán. El tabernáculo aún se alzaba en Silo. La herencia ya estaba repartida. La tierra estaba en manos de los hijos de Israel. Por fuera, todo era victoria, pero por dentro comenzaba a resquebrajarse. Josué había muerto. Los ancianos que caminaron con él también partieron uno a uno, y con ellos se fue la memoria. Una nueva generación nació, hijos de la tierra prometida, sí, pero no del fuego, ni del desierto, ni de las murallas que cayeron.
Ellos nacieron entre viñas que no plantaron, casas que no construyeron y campos que no conquistaron. Y entonces algo terrible ocurrió. Y se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. El olvido no fue instantáneo. Fue sutil. Comenzó con tolerancia, luego con curiosidad, después con mezcla, y finalmente con traición. El pueblo comenzó a servir a los ídolos de las naciones vecinas, Baal, Astarte, Moloc, dioses de piedra, ritos impuros, sacrificios humanos. Abandonaron al Dios vivo, por imágenes que no hablaban ni salvaban. Y entonces, como un eco de advertencia, los enemigos regresaron. Pueblos que no habían sido conquistados antes, ahora se alzaban con fuerza. Madianitas, cananeos, filisteos, amalecitas, todos como enjambres. Robaban cosechas, quemaban campos, esclavizaban aldeas. Israel lloraba, y en su angustia clamaban a Dios. Y Dios respondía, no con reyes, no con profetas, sino con jueces, hombres y mujeres levantados por el Espíritu en medio de la oscuridad, líderes inesperados, guerreros valientes, libertadores ungidos. Primero fue Otoniel, luego Ahod, el zurdo, después Débora, profetisa y madre de Israel, que cantó victoria desde el monte y quebró la cabeza del enemigo con una canción de fe. Después vino Gedeón, escondido en un lagar, temiendo, hasta que el ángel del Señor lo llamó. Varón esforzado y valiente, yo estaré contigo. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército incontable. No con espada, sino con cántaros, antorchas y la gloria de Dios. Después vinieron más: Tola, Jair, Jefte, y luego Sansón, un juez diferente, ungido desde el vientre, nazareo, fuerte como un ejército, pero débil ante su propia carne. Sus conquistas eran asombrosas, pero su corazón dividido. Y aún así, al final de su historia, ciego y humillado, clamó una vez más: «Oh Señor, acuérdate de mí, dame fuerza por esta última vez». Y con sus brazos extendidos, hizo temblar el templo de Dagón. Y en su muerte, Dios dio victoria sobre los filisteos. Pero tras cada juez, el ciclo volvía. El pueblo se arrepentía. Dios los restauraba. El pueblo se acomodaba. Y luego, pecaba de nuevo. Porque el problema no estaba en los enemigos de fuera, sino en el corazón de dentro. La era de los jueces duró siglos. Tiempo de luz y sombra. Tiempo de fidelidad y traición. Pero en cada generación, Dios nunca se rindió. Porque cada vez que el pueblo clamaba, el cielo escuchaba. Y aunque no lo sabían, algo mayor se estaba gestando. Una semilla se plantaba. Una línea se estaba formando. Una historia oculta que terminaría con el nacimiento de un rey conforme al corazón de Dios. Y aún más allá, con el nacimiento del Rey eterno. El tiempo de los jueces terminó como una canción que se repite y se apaga. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo había sido rescatado, guiado, alimentado, corregido y amado. Pero su corazón seguía buscando la apariencia del poder, no su sustancia. Un día, los ancianos de Israel se reunieron con el profeta Samuel, el último juez, el hijo del milagro, el que había oído la voz de Dios desde niño. Y le dijeron: «Constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». El corazón de Samuel se quebró, no por orgullo, sino porque sabía lo que ese pedido significaba. El pueblo quería sustituir a Dios. Samuel oró, y Dios le respondió con tristeza: «No te han desechado a ti, me han desechado a mí, para que no reines sobre ellos». Pero el Señor les concedió su deseo, con una advertencia: «Ese rey cobrará impuestos, tomará a sus hijos para la guerra, a sus hijas para servir en palacios, y exigirá obediencia, sin ofrecer la eternidad». Y así apareció Saúl, alto, fuerte, imponente, un rey como los hombres querían, coronado entre gritos, recibido con esperanza. Pero Saúl tenía un problema: temía más al pueblo que a Dios. Su reinado comenzó con fuerza, pero su corazón pronto se llenó de orgullo, de impaciencia, de desobediencia. Cuando Dios le dio una orden clara, él la cumplió a medias. Y Dios dijo a Samuel: «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha apartado de mí». Samuel lloró toda la noche, pero Dios ya había elegido a otro, uno que no reinara desde el trono primero, sino desde el corazón. Y así,
En secreto, en la casa de Isaí, el profeta ungió al menor de los hijos, un pastor de ovejas, de manos suaves y mirada encendida, uno que tocaba el arpa mientras cuidaba el rebaño, uno que componía salmos entre las montañas. David no parecía rey, pero su corazón latía al ritmo del cielo. Mientras Saúl caía en la oscuridad de su orgullo, David crecía en gracia, en humildad, en valentía. Y un día, cuando un gigante llamado Goliat desafió al ejército de Israel, fue David quien dio un paso al frente, no con espada, no con armadura, sino con 5 piedras, una honda y una fe más grande que cualquier muralla. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y con un solo disparo, el gigante cayó. Desde ese día, David se convirtió en el héroe del pueblo y en el temor de Saúl. Lo persiguieron, lo traicionaron, lo quisieron matar. Pero David nunca levantó su mano contra el ungido de Dios, porque antes de ser rey, aprendió a ser siervo. Y cuando finalmente Saúl murió en batalla, David no celebró, lloró, honró su memoria y esperó. Pasaron años antes de que todas las tribus lo coronaran, pero cuando lo hicieron, la gloria de Israel comenzó a brillar como nunca antes. David tomó Jerusalén, llevó el arca del pacto en medio de danzas, escribió salmos que hablaban del alma, del quebranto, de la gloria y del Mesías por venir, porque aunque David fue rey, sabía que no era el rey. Dios le hizo una promesa eterna. De tu descendencia levantaré a uno cuyo reino no tendrá fin. Una corona más allá del oro, un trono más alto que Jerusalén, una gloria que no se apagará. David reinó con justicia, pero también con errores. Cayó, lloró, se quebró por su pecado con Betsabé, pero nunca dejó de arrepentirse. Y cuando partió, dejó un legado de canciones, de guerra, de amor por Dios, y de una profecía que aún ardía como antorcha. Vendrá uno mayor que David. David había partido, y sobre su trono se sentó Salomón, su hijo, un joven sin experiencia, pero con un corazón humilde. Dame sabiduría, pidió a Dios, para gobernar a tu pueblo con justicia. Y el cielo respondió con abundancia. Le dio sabiduría como a ningún hombre antes. Y con ella vino riqueza, honor y paz. Israel prosperó como nunca. Las naciones venían a oír su palabra. La reina de Sabá viajó desde lejos solo para escuchar su voz. Y en medio de esa gloria, Salomón levantó el templo. No una tienda como el tabernáculo, sino una casa de piedra, cedro, oro y adoración. 7 años duró la construcción. Cada piedra fue tallada con reverencia. Cada puerta, cada cortina, cada utensilio, hecho con excelencia celestial. Y cuando llegó el día de la dedicación, el cielo no se contuvo. Una nube de gloria llenó el templo. Los sacerdotes cayeron al suelo. El pueblo adoró, y Salomón alzó su voz al cielo. ¿Habitará Dios verdaderamente sobre la tierra? Los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa. Pero escucha nuestras oraciones, Señor. Dios respondió con fuego desde el cielo. Consagró el templo, y prometió: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y se aparta de su mal camino, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero los años pasaron, y el corazón de Salomón, el sabio, comenzó a ser seducido. Tomó muchas esposas extranjeras, 1000 mujeres, y con ellas vinieron ídolos, costumbres, templos falsos y un corazón dividido. El hombre más sabio del mundo cayó en lo que más había advertido, la idolatría. Y Dios, con dolor, le habló: por cuanto has hecho esto, dividiré tu reino. No en tus días, por amor a David, pero lo haré en los días de tu hijo. Y así ocurrió. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam reinó con dureza. El pueblo, cansado, se rebeló. El reino se partió en 2. Al norte, Israel, con 10 tribus y un corazón inclinado al pecado. Al sur, Judá, con Jerusalén y el templo, pero con reyes que oscilaban entre la luz y la oscuridad. El pecado se multiplicó. Los altares a dioses falsos llenaron las colinas. La injusticia oprimía al pobre. Los jueces se vendían por oro. Y el nombre del Señor fue profanado. Pero Dios no los abandonó. Levantó profetas, hombres que ardían por dentro, voces solitarias que hablaban aunque nadie escuchara. Elías, que hizo llover fuego desde el cielo y enfrentó a los profetas de Baal. Eliseo,
que multiplicó aceite y resucitó niños. Amos, Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, cada uno como un martillo de justicia y una lámpara de esperanza. Advertían con lágrimas: «Vuelvan al Señor, dejen la maldad, el juicio viene». Pero el pueblo cerraba los oídos, hasta que llegó lo inevitable. El ejército asirio arrasó con el reino del norte. Israel fue dispersado, sus ciudades quemadas, sus dioses inútiles, sus niños cautivos. Judá resistió por un tiempo, pero también cayó en el mismo error. Y entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con fuego y hierro. Jerusalén fue sitiada, el templo quemado, el arca desaparecida, y el pueblo fue llevado al exilio. El sueño de Abraham, el éxodo de Moisés, la conquista de Josué, el reinado de David, el templo de Salomón, todo parecía perdido. Pero incluso entre las ruinas, la voz de los profetas no cayó. Jeremías lloraba en las calles. El Señor no desecha para siempre. Aunque aflige, también se compadece. Ezequiel, en tierra extranjera, vio una visión, un valle de huesos secos, que revivían. Isaías escribió con fuego: «Un niño nos es nacido, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Porque aunque el pueblo había caído, la promesa seguía viva. Una semilla, una esperanza, una voz en el desierto que aún no se escuchaba, pero que muy pronto clamaría con poder. Pasaron siglos de oscuridad. Los profetas callaron. Israel fue pisoteado por imperios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. El templo fue reconstruido, pero sin el arca, sin gloria, sin nube. El pueblo vivía, pero con nostalgia, anhelando un Mesías, un libertador, un nuevo Moisés, un nuevo David. Y entonces, en el silencio de la noche, una estrella se encendió sobre Belén. No vino con truenos ni terremotos. Vino con el llanto de un niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Jesús, el Hijo del Altísimo, el León de Judá, la luz del mundo, el pan bajado del cielo, el Dios de Abraham, vestido de humanidad. No nació en palacio, no nació entre sacerdotes, nació entre animales, para mostrar que su reino no sería como los de la tierra. Y creció, no entre aplausos, sino entre martillos y madera, hijo de carpintero, despreciado por muchos, admirado por otros. Pero su mirada tenía eternidad, y cuando llegó su hora, salió al desierto, 40 días sin comer, el mismo desierto donde Israel falló. Él venció, tentado como todos, pero sin pecado. Y cuando regresó, proclamó: «El reino de los cielos se ha acercado». No con ejércitos, no con espadas, sino con milagros, compasión y verdad. Sanó a los ciegos, levantó a los muertos, abrazó a los niños, perdonó a los adúlteros, tocó a los leprosos, y habló del Padre como nadie jamás lo había hecho. Multitudes lo seguían. Algunos lo llamaban profeta, otros demonio, pero Pedro lo confesó con fuego: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Él era el nuevo Éxodo, el camino, la verdad, la vida. Y cuando el momento llegó, como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así fue levantado Jesús en una cruz, no por error, no por accidente, sino por amor, el Cordero sin mancha, el sustituto perfecto. El juicio que debía caer sobre nosotros cayó sobre él, y en la cruz el velo del templo se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Dios no vivía más en edificios, viviría en los corazones. Y al tercer día, la tumba quedó vacía. Él resucitó, no como un espíritu, no como una idea, sino con cuerpo glorificado. Venció al pecado, venció la muerte, venció al verdadero faraón, el enemigo eterno del alma. Y antes de ascender, dejó la gran comisión: «Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Un nuevo pueblo nació, no de una sola tribu, sino de todas las lenguas, naciones y culturas. Un pueblo guiado, no por nube ni fuego, sino por el Espíritu Santo. Un éxodo eterno había comenzado. Ya no caminaban hacia una tierra prometida geográfica, sino hacia una ciudad celestial. El eco de los siglos resuena. Israel fue liberado. Cruzaron el mar, anduvieron el desierto,
vieron caer murallas, recibieron la ley, fueron coronados, fueron divididos, fueron dispersados. Pero Dios nunca dejó de llamarlos. Jesús vino, murió, resucitó y ascendió, prometiendo regresar. Y mientras tanto, el Espíritu Santo guía a su pueblo en este nuevo éxodo. Uno donde no se camina con sandalias, sino con fe. Uno donde no se levantan tiendas, sino altares en el corazón. Pero el viaje no termina en la cruz, ni en la tumba vacía. Termina en el trono. El mismo Juan, el apóstol que descansó sobre el pecho de Jesús, fue llevado al futuro. Exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión que ningún ojo había visto jamás. Y escribió: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque el verdadero éxodo no termina al salir de Egipto, termina al entrar en la gloria, y allí no habrá más desiertos, ni hambre, ni murallas, ni cautiverio, ni pecado, solo la luz del Cordero, brillando eternamente. No habrá templo, porque Dios mismo será el templo. No habrá necesidad de sol ni luna, porque el rostro del Señor será la luz de todos. Las naciones caminarán a su resplandor, y en medio de esa ciudad fluirá un río de agua viva. A ambos lados crecerá el árbol de la vida, y sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Y entonces veremos su rostro, el rostro que estuvo con Moisés en la zarza, el rostro que guió a Israel por el desierto, el rostro que lloró con María, el rostro que sangró por ti en el Gólgota. Ese rostro será nuestro amanecer eterno. Y una voz resonará, clara y definitiva: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Fin del Éxodo. Inicio de la eternidad. El viaje no era solo geográfico, era espiritual. Dios no solo quería sacar a su pueblo de Egipto, quería sacar el Egipto del corazón de su pueblo. Y ahora, en Cristo, el camino ha sido abierto para todos. El mar se partió, el velo se rasgó, la tumba se vació, y la ciudad celestial nos espera. ¿Y tú? ¿Seguirás caminando hacia la promesa? ¿Tomarás la mano del que te guía por desiertos y milagros? Porque el llamado sigue vigente, y la voz de aquel que llamó a Moisés hoy te llama a ti.